Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este programa La Pica en Flandes. Me he visto obligado a contarle abruptamente la palabra al coronel Manrique, le pide perdón. Estaba hablando precisamente del último gran conflicto que estaba desarrollando don Fernando Platón. Así que si quiere terminar esa parte, ese último comentario, creo que era sobre el Maine, y luego tratar su tema, adelante, mi coronel. Tiempo para usted. Gracias. No, ningún perdón. Si trataba de ajustarme a ese límite de tiempo final. Decía que en todos los conflictos, aparte de lo que nos cuentan las partes, hay algo o puede haber algo que no nos cuentan las partes. Es más, que engañan. En nuestra experiencia, los juicios, la historia nos dice que en un conflicto lo que dicen al juez no tiene por qué ser necesaria la verdad. Hay que investigar si alguno de los testigos no cuenta una milonga. Perdón por la expresión. Eh, y en las relaciones internacionales, en los conflictos, en las guerras, no solo hay los ataques directos y las versiones oficiales, hay ataques encubiertos. Nadie ha sido, ha habido un incendio, se ha caído un avión, estas cosas que la historia, la vida nos enseña que pasan. Y las falsas banderas. El que dice que han sido los indios de Virginia los que han tirado el cargamento de té al mar, y eran los colonos americanos los que... En fin, hay mil ejemplos, entre ellos el del Maine, que nos toca a nosotros y que cogía yo como pie a empezar a hablar de la oportunidad que me dais, que me da la Pica en Flandes, de hablar sobre un libro reciente. Eh, eh, el Maine nunca se sabrá, entre otras cosas, porque los norteamericanos lo reflotaron y luego lo hundieron en una sima profundísima y entonces, bueno, pues hicieron desaparecer las pruebas. Nunca se sabrá lo que pasó. Pero hasta los propios norteamericanos últimamente decían que pudo ser una explosión interna por el mal estado del carbón, de las carboneras, de las municiones, en fin. Para nosotros está claro que fue un casus belli buscado por Estados Unidos. Y en ese contexto de esa guerra, también de otras posteriores, la actuación no es la versión oficial, o hay muchos indicios de que la versión oficial es más, está amañada, no solo por los norteamericanos, sino por nuestro gobierno, nuestra cultura, nuestra historia oficial nos ha ido vendiendo esa versión de que nuestros barcos eran malos, muchos eran de madera o casi todos de madera, las municiones estaban en mal estado, no había carbón para maniobrar en la mar y buscar otros puertos, en fin, no son inventos míos, están ahí y es de hecho es la versión que impera en nuestras universidades e incluso en nuestras academias. Por supuesto, en los pocos libros de enseñanza escolar que nuestros hijos, nietos tienen. La versión oficial. Bueno, pues tanto es así que durante 125 años, este año pasado se ha cumplido el 125 aniversario de la guerra del 98, del desastre, ha estado oculto a la opinión pública una fuente de primera mano, escrita por el almirante, capitán de navío de primera clase, con categoría de almirante, que mandó el Ministerio de Marina durante la segunda parte de la guerra. Durante la primera parte lo mandó otro hasta el desastre de Cavite en Filipinas y tras ese desastre la Junta de Almirantes buscó un sustituto para el dimisionario anterior. Y este sustituto fue el más moderno de los oficiales generales, el capitán de navío de primera clase, Auñón, Ramón Auñón. Bueno, pues este hizo lo que pudo y cuando acabó la guerra eh, se sucedieron una serie de consejos de guerra, entre ellos a Cervera, pero a Montojo, pero a muchos, algunos salieron exculpados, como Cervera, por un solo voto a su favor, estuvo en el fiel de salir condenado, y sin duda, entre bastidores, eh, Auñón, el ministro de Marina, vio que podían, por defenderse los encartados o por los políticos echar la culpa a los militares, echarle la culpa a él. Sea por lo que fuera, él escribió un libro
manuscrito de unas 1000 páginas, 900 páginas manuscritas, solo unas cuantas finales a máquina. Ese libro ha estado oculto 100 años, 120 años, un siglo largo. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas porque Auñón, que era del mismo partido del presidente del gobierno, Sagasta era liberal progresista, del PSOE para entendernos, no era liberal conservador del PP para entendernos, o sea, un hombre militar profesional del partido en el poder, liberal progresista del PSOE, sin duda, para defenderse si llegaba la ocasión, escribe ese libro que alguno de sus sucesores, alguno de sus hijos, nietos, al final de nuestros días, hace unos 10 años, puso a la venta o apareció en unas subastas públicas, y el Ministerio de Cultura tuvo a bien pujar y comprarlo por un precio alto de 4 millones de pesetas del año 2000, y estaba en la Biblioteca Nacional, la gente lo conocía, yo tengo testimonios de que había marinos que lo conocían y otros historiadores que lo conocían, pero nadie tuvo el envite, las ganas, la necesidad de hacerlo publicar. Entonces, yo llego a conocimiento de ello a través del que lo descubre, de un amigo, José María Balmisa, que lo conoce, y a mí me pareció que tenía que dársele luz a esa versión. Bueno, resulta que cuando la Biblioteca Nacional lo vende la copia en PDF, nosotros la transcribimos también con José Enrique Rovira, le ponemos notas a pie de página explicando los términos, ampliando las informaciones del autor, de Auñón, y una introducción, unos anexos. Eso es un libro que se llama Luz sobre la guerra del 98. Luz sobre la guerra era el título de la unidad. Entonces, ese libro, fuente de primera mano, de primera clase, porque es de uno de los autores contemporáneo y en un puesto de eso, de ministro, de jefe de la Marina de Guerra en aquel momento, jefe de operaciones, no solo jefe administrativo. Cuenta lo que él ve, y él ve, y en eso ya resumo un poco, para que la historia no es, según él, insisto, de primera, hablando en primera persona y desde un puesto privilegiado, muchas de las verdades oficiales que escribió Cervera para defenderse, o el capitán de navío Concas también para defenderse, no cabe duda que hay episodios muy raros, y aparte de que estuvieron condenados algunos y otros enjuiciados, todos, dice el ministro Auñón, casi todos los barcos españoles arriaron la bandera de combate, la bandera española, e izaron bandera blanca. Y esto lo dice, no nos lo dice nadie, la imaginación no es nuestra, lo dice ese ministro de Marina, entre otras muchas cosas, porque 600 páginas, 500 páginas mecanografiadas, es decir, el manuscrito transcrito, da para mucha información, y información contrastada de él personalmente y sin duda de auxiliares suyos en el ministerio que le aportaron datos. Había carboneros, bueno, en muchos puertos. De ellos, uno lo rechazó la escuadra de Cervera, y dice que no era, Cervera dice no era un carbonero, no lo dice, había un barco hospital allí español, era un carbonero que no usó, tenía carbón para haber ido a Puerto Rico, para haber ido a Cuba, si hubiera cogido las 1000 toneladas de carbón. ¿Por qué eligió? Bueno, en algún momento, estando encerrado en Santiago de Cuba, dice a los carboneros que conocía por las transmisiones, por el cable submarino, que el ministro había mandado a Santiago para que le suministrara más carbón, dice, no, que se vuelvan. Bueno, son cuestiones tremendamente llamativas. Dice, demuestra el ministro Auñón, no son percepciones nuestras, no son percepciones mías, es percepción de un almirante, jefe de una marina de guerra en operaciones de la época, que Cervera puso un telegrama desde Santiago diciendo que estaba bloqueado, cuando tardaron, según fuentes americanas y según incluso fuentes españolas del semáforo del Morro de Santiago, tardaron todavía 6 días
en aparecer barcos auxiliares, cruceros auxiliares, es decir, mercantes artillados, por delante de la bocana del puerto. O sea, va desmontando una por una, además de dar muchísimos datos incluso no solo del Teatro de Operaciones de Puerto Rico, sino también de Filipinas. Con lo cual, ahora todos nosotros tenemos la oportunidad de ver la versión oficial que nos han contado y ver esta otra versión y compararla. Y si los norteamericanos dicen que si sus barcos estaban allí el día no sé cuántos, comparar con lo que decía Cervera, que decía que no, estos ya llevaban mucho tiempo más, que no tenía carbón, y este señor demuestra que había carbón, no solo el que rechaza cargar en el viaje, sino ni los carboneros que dicen que no, que se vuelvan a puerto que no necesito, sino en el propio Santiago de Cuba, entre lo que tenía la capitanía del puerto y lo que había en las minas para los trenes y para las máquinas de prospección y de movimiento, había carbón de sobra como para haber ido, desde luego, también a Puerto Rico, pero con haber ido a Cienfuegos, que era un mejor puerto y que estaba unido por ferrocarril con La Habana, donde podrían llegar los refuerzos por tren, todos los... O sea, no quiero entrar en más. Hay una versión oficial y hay esta otra versión que da mucha luz sobre la guerra y vuelvo al principio. Una cosa son las versiones oficiales y otra cosa son las verdades que se traslucen en el hundimiento del Maine y en este libro, que parece claro que alguien actuó mal y trató de cubrirse con falsas aseveraciones. ¿Qué había detrás de ello? Eso no lo dice el libro, lo podemos colegir nosotros, pero puede que también lo que han dicho muchos contemporáneos de aquella época, eso sí, carlistas o liberales con un sentido del honor acusado, que el gobierno propio, ante el problema de una guerra con Estados Unidos y cómo se los gastaba Estados Unidos e Inglaterra y se las sigue gastando con agresiones indirectas y con guerras carlistas y con sus sublevaciones en nuestros virreinatos, tendió a el combate amañado. Una guerra corta, me han ganado porque son superiores y bueno, se acabó el problema. En todo caso, eso es una aventura, eh, un pensamiento aventurado. Los hechos, el libro este, Luz sobre la guerra, yo creo que es imprescindible no solo para conocer lo que pasó en el año 1898, sino cómo se gastan las naciones en las relaciones internacionales. Se puede saber y se puede colegir lo que nos podría pasar a nosotros también en un enfrentamiento, pongamos, con Marruecos, si alguien influye en nuestros dirigentes para que se dejen ganar y, bueno, pues no solo admitamos emigrantes, sino que cedamos las Canarias. Todo eso se puede colegir. El hecho en sí del libro es que es un libro fundamental que se debe leer y tener a mano para comprender lo que de verdad pasa en las relaciones internacionales, lo que pasó en nuestra historia y por qué estamos ahora como estamos. Pues nada más. Gracias. Pero ese libro, ¿dónde se puede comprar? Pues hombre, ahora se puede comprar en todos los sitios, está relativamente difundido. La editorial es Sierra Norte Digital, que tiene su web, pero se puede comprar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en los sitios. Tampoco son libros pornográficos que se quiten de las manos y estén en todas las librerías. Y también, por supuesto, en Amazon. Hay 1000 portales donde poniendo ese título, Luz sobre la guerra del 98, se puede descargar. Vamos, se puede descargar, se puede encargar la compra telemáticamente. Pues muchísimas gracias. Estamos muy atentos a esa nueva investigación del coronel Manrique, don José Y María Manrique, y compañía. recomendamos a todos nuestros oyentes que lo adquieran en Sierra Norte Digital, que es una editorial que tiene muy buena distribución. Y enhorabuena por el tiempo dedicado a dar luz a esta cuestión que gravita sobre la historia actual con mucha fuerza, por lo que pudiera pasar, ¿eh? Pues dicho lo cual, le felicitamos, reitero, todos los oyentes a Colema Enrique por este gran trabajo que ha realizado de investigación y seguiremos atentos a sus investigaciones. Y ya entramos en lo que es... Trabajo de equipo. ¿Perdón? No, que decía que es trabajo de equipo. Yo he Ah, bueno, colaborado, trabajo. pero que es... Ok. Y entramos ya en esta última parte, tampoco nos queda mucho tiempo, pero bueno, nos quedan en torno a unos 7 minutos
A ver si creo que don César Collins nos iba a explicar un poco del trágico suceso que sucedió en las maniobras en Cerro Muriano. Tengo entendido, ¿no, mi coronel? Sí, bueno, pero eso, como puedo comentarlo otro día, voy a insistir en el tema de Cuba, si no hay Ah, sí, sí, inconveniente. perfecto. Lo dejamos entonces para la semana que viene y hacemos un pequeño debate en relación a la investigación del coronel Manrique. Adelante, mi coronel, por favor. Un inciso, si me perdonáis, tengo que asistir a un acto social, a un funeral. Os dejo. Gracias Ok, por vuestra compañía y la ok. oportunidad. Adiós. A la orden, mi coronel. Buenas tardes. Adelante con el Collins, por favor. Bueno, pues hay otra cosa que tampoco es conocida, que es un poco antes, los gobiernos liberales llegaron a la conclusión de que España debía de tener una marina fuerte. Pero como España no se había sumado a la revolución industrial, pues fue incapaz de seguir la evolución acelerada de los buques de guerra de la segunda mitad del siglo XIX. Fue incapaz de hacerlo y los planes navales pues no salieron. Pero resulta que lo que sí salió fue, como siempre en España, la inteligencia de los españoles la ha salvado muchas veces. Había un teniente de navío que se llamaba Isaac Peral, que inventa el primer submarino de la historia. Primer submarino de verdad, no un artilugio extraño. Y entonces logra convencer al ministro de Marina de que se fabrique. Se fabrica en la Carraca, muchas cosas en España, pero también Isaac Peral compra en el extranjero algunos elementos, pues creo que, por ejemplo, las baterías que iban a suministrar energía al submarino las compran, no sé si en Alemania o en Inglaterra, en fin. Y hace un submarino, pues, verdaderamente bueno. Ya un submarino moderno que funciona estupendamente. En Cádiz, bajo la autoridad del capitán general, que me parece que era Montojo, se prueba exhaustivamente el buque y sorprendentemente se suprime, se da carpetazo desde el ministerio a la construcción del buque submarino y el prototipo se deja abandonado en un muelle. ¿Qué había ocurrido? Pues ocurrió una cosa muy curiosa. Ningún ministro de Marina, que todos eran marinos de guerra, solían ser almirantes o generales de la Armada, todos. Principalmente el almirante Beranger, que era entonces el ministro de Marina, quiso firmar el decreto que zanjaba la fabricación del submarino de Isaac Peral. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros, que era don Antonio Cánovas del Castillo, destituyó al almirante Beranger, asumió él la cartera de Marina, se cargó el submarino y ya una vez que se lo había cargado, volvió a entregar la cartera de Marina, bueno, pues al almirante que le tocase, ¿no? O sea que eso hubiera el submarino tal como tenía previsto utilizarlo Isaac Peral, hubiera impedido absolutamente que los norteamericanos hubieran podido bloquear Cuba, porque el sistema era que cada puerto importante tuviera una flotilla de submarinos. Entonces los barcos de superficie no tenían nada que hacer contra los submarinos que le lanzaban torpedos y los hundían. Con lo cual eso hubiera imposibilitado que la flota norteamericana hubiera podido bloquear los puertos de Cuba y Filipinas. Bueno, es un dato más que tampoco creo que sea muy conocido y que abona un poco las teorías que, bueno, que lo que nos han contado no es toda la verdad, ni mucho menos, que hay muchas cuestiones que no se han desvelado y que ahora yo ya creo que es época de que se pueda desvelar porque están los hechos suficientemente lejanos para que se puedan estudiar con objetividad.
Esto era lo que quería aportar a lo dicho por el coronel Manrique. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Efectivamente, eso fue un drama, todo el tema del desmantelamiento del proyecto Isaac Peral. Eso es que es terrible, terrible. Teniendo un arma que había sido un arma decisiva para haber dado una vuelta a la debilidad militar española, pues se entregó de qué manera. No sé si el general Fontela quiere aportar algo, mi general, por favor. Pues simplemente que esos submarinos hubiese ahorrado mucha sangre española, cosa que los políticos ni se preocuparon, firmaron y después, aquí paz y después gloria. La culpa para los militares, que después pagó el ejército la pérdida de Cuba y Filipinas, que fueron aquí recibidos con todo menos con palmas y vítores, y sin embargo la responsabilidad era de los políticos, como suele ocurrir siempre. Son tacaños y después la culpa para los militares, que son los que dan el callo y sufren las consecuencias. Nada más. Pues muy bien dicho, mi general, que quede bien claro, porque lo vemos hoy en día como siempre se usa a las Fuerzas Armadas para, en fin, justificar muchísimas cosas, ¿no? Don Fernando Platón, ¿quiere comentar algo de la investigación de nuestro coronel Manrique? Sí, pues comentar un pequeño par de cosas, temas de la historia, que a veces no conviene quedarse en las versiones un poco anteriores. El tema del Maine, como ya ha dicho el coronel Manrique, el Maine, una vez que ocupada La Habana, el Maine fue reflotado y fue estudiada el qué le pasó al barco y la propia Marina americana, y como tal se refleja un poco en prácticamente todos los libros que ahora tratan, digamos, ese tema, incluso los libros ingleses y americanos que lo tratan, que fue que no fue una mina o un torpedo español, sino que fue claramente una explosión interna por cómo están dobladas las planchas y además que esa explosión interna, con mucha alta probabilidad, pues fue una explosión, digamos, accidental, porque en Estados Unidos tampoco todavía en aquella época los diseños navales y de esta clase de barcos eran tan eficaces como pudieron ser los barcos posteriores. Todavía, digamos, estos barcos eran muy nuevos. Y luego, en el tema de la construcción naval española, pues si bien los primeros acorazados sí que hubo que construirlos en el extranjero, en la Numancia y Pelayo en Francia y otros en Inglaterra, los cruceros acorazados que lucharon en Cuba ya estaban construidos en España. La clase Infanta María Teresa fue construida, hundida en Cuba, fue construida toda en Bilbao. Lo que sucede es que España era un país de muy escasos recursos y desgastado en guerras internas. Y nada más. Ahí queda dicho eso, ese gran drama de la historia de España, sobre todo el siglo XIX, que lo empezamos tan mal con la guerra de independencia y lo acabamos aún peor con, bueno, que iba a decir con la invasión napoleónica y luego con la pérdida de las últimas posesiones de ultramar, verdaderamente, pero que requiere mucho análisis, sobre todo en estos momentos de incertidumbres, para que no se vuelva a repetir jamás esas traiciones que se llevaron a cabo desde dentro, ¿eh? Y que nos obligan a estar alerta, ¿eh? Y con mucho cuidado a cualquier movimiento, porque la historia, lo queramos o no, siempre se dice que como no se aprende de ella, se tiende a repetir. Y por lo menos en la pica en Flandes, todos los que componen esta mesa de debate, desde su punto de vista particular y su propio pensamiento subjetivo, lo que sí aportan es mucho conocimiento desde su patriotismo y eso es un valor añadido del que carecen la mayoría de los programas de comunicación que hay en los medios españoles. Por lo tanto, queridos oyentes, aprendan de estas cuestiones, que aquí hay mucho debate y mucha reflexión. Pues muchísimas gracias, queridos contertulios, y es un placer estar con ustedes y emplazamos a nuestros oyentes, agradecemos su atención y les emplazamos para que sigan con nosotros la semana que viene, Dios mediante. Muy buenas tardes a todos.